Ya terminamos el producto académico uno, que era básicamente reconocimiento de simbología eléctrica, y ahora sí vamos a empezar ya con el curso viendo los cálculos que hay que hacer, cómo hay que hacer la memoria descriptiva, etcétera. Voy a compartir pantalla para poder empezar. Bien, entonces, Sí, Franz, te escucho, por favor, adelante. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Ingeniero, una consulta. Yo recién acabo de matricularme y consulté con la secretaria de la escuela y me dijeron que coordiné con el docente para ver cómo me puedo poner al día. Correcto, entonces, terminando la sesión, me haces acordar para incluirte en un grupo de trabajo o ya has coordinado con algún grupo para que te incluyan. Esa es una pregunta que te hago. Si no, yo te incluyo en un grupo y luego ya tendrías que presentarme el producto académico uno, que es el que hemos avanzado. No hay ningún problema. Ah, ya, muchas gracias, ingeniero. Listo. Solo estoy en el grupo general nomás. Es mi primera clase Correcto, también. correcto. Sí. Bien, nosotros ya hemos visto las semanas. Ingeniero, Sí, sí, adelante. soy Sánchez Tello, disculpe, a mí me pasa lo mismo. Ya tenía grupo, solo que como se me perdió mi celular, perdí también mis grupos y no sé si me puede incluir en un grupo también usted. Correcto. Todo el que le falte grupo, terminamos la clase y ahí yo les pido por favor que me indiquen para poder añadirlo. No hay ningún problema. Estamos recién a Ingeniero, muchas tiempo. gracias. No, a ustedes más Ingeniero, bien, joven. gracias. Gracias a ustedes más bien. Entonces les decía, ahora sí vamos a ver el curso de instalaciones eléctricas en edificaciones. O sea, ya entrar al campo. Esto para hacer un remember, como quien dice, de cómo es lo que vamos a ver nosotros. Frente a nuestras casas, frente a nuestras viviendas, residencias, tenemos el sistema de distribución en baja tensión, las redes secundarias, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hacemos? También tenemos las unidades de alumbrado, pero tenemos nosotros el punto de entrega, ¿no? Recuerden que para suministrarnos con energía eléctrica es importante solicitar a la empresa concesionaria, a la que tiene a cargo la administración de las redes secundarias, solicitar el punto de alimentación y la factura de suministro. La concesionaria nos da el punto de entrega y esto lo llevamos hasta nuestro predio, nuestra vivienda. A eso se le llama acometida, acometida. Y luego va a la caja portamedidor y de la caja portamedidor ya hacia nuestro domicilio en el interior. Entonces, hablábamos, nosotros decíamos que para poder realizar una instalación eléctrica era importante dos normas generales. Una es el Reglamento Nacional de Edificaciones y la otra es el Código Nacional de Utilización del año 2006. Además de la norma de simbología y terminología, ¿no? Ahorita vamos a ver qué nos dice la norma técnica M010 en relación a las instalaciones eléctricas en interiores. Entonces, esta norma, en su artículo quinto, nos dice cuáles son los componentes de un proyecto de instalación eléctrica interior. Y nos dice, para efecto de la presente norma, se considera que un proyecto de instalación eléctrica interior consta de lo siguiente: memoria descriptiva, la factibilidad y punto de entrega del servicio público, los cálculos justificativos, sus especificaciones técnicas de suministro y montaje, los planos y el certificado de habilidad del ingeniero electricista o mecánico electricista encargado de esta parte del proyecto. Entonces, ¿qué debe costar la memoria descriptiva? La memoria descriptiva describe la naturaleza del proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforman el sistema proyectado. En la factibilidad y punto de entrega del servicio público de electricidad debe estar las cartas con la factibilidad y punto de entrega de suministro para el servicio público de electricidad. Porque si no, ¿de qué me sirve yo
colocar acá mi medidor cuando esta línea que pasa por frente de mi casa ya no se abastece. Entonces no me serviría de nada. Entonces yo debo verificar de que esta línea que pasa por frente de mi casa sí es capaz de suministrarme energía eléctrica. Y el punto de entrega. Entonces ese documento tiene que estar acá. Luego la memoria de cálculo, donde describo y formulo los parámetros de cálculo de diferentes diseños, complementando con las respectivas hojas de cálculo en Excel. También debo alcanzar las especificaciones técnicas de suministro y de montaje, es decir, cómo debe ser la tubería que debo comprar, cómo deben ser los conductores que debo comprar, y luego también cómo deben ser el montaje de esas tuberías y del conductor que yo estoy proponiendo para mi proyecto. Luego también los planos. Los planos deben estar presentados en hojas de tamaño y formato normalizado, de acuerdo a la norma técnica peruana. Deben estar doblados al tamaño A4, ¿no? Y luego deben tener un rótulo respectivo donde debe figurar el nombre completo y el número el registro del profesional que los está firmando. Como les dije, debe ser ingeniero electricista o mecánico electricista, ¿no? Y de acuerdo a la naturaleza y del proyecto, los planos pueden ser planos generales, planos en conjunto y planos de detalle. Todo esto que les estoy indicando son consideraciones que hace el Reglamento Nacional de Edificación. O sea, no están sacados de un libro, sino básicamente son recomendaciones que nos da la norma. Un momentito, por favor. Correcto, joven. Listo, señor. Entonces les decía, todo esto que les estoy indicando son recomendaciones de esta norma. Entonces, como ustedes deben saber y deben tener conocimiento, antiguamente el ingeniero era número, el abogado era leyes, letras. Ahora ya no, los tiempos han cambiado. El ingeniero debe saber de leyes, porque si no, no hace bien su trabajo. Entonces, miren, si nosotros no conocemos este reglamento, decimos, no, yo soy cálculo nada más, y a mí eso de ahí que lo vea mi abogado, no es así. Entonces, los planos generales dice para que mediante aplicación de los símbolos gráficos normalizados en electricidad se haga la distribución de las salidas, diagramas unifilares y demás elementos de los diseños del proyecto. El plano debe ser desarrollado en una escala 1:50. Y los planos de conjunto para identificar la posición relativa de las distintas partes y elementos del sistema que por su tamaño sea necesario hacer. El plano debe ser desarrollado a escala 1:100, 1:200 o 1:500. Y luego tenemos los planos de detalle, ¿no? Para una mejor identificación o comprensión de algunos elementos o parte del diseño, ¿no? Los detalles deben ser desarrollados en una escala 1:20 o 1:25, ¿no? Por ejemplo, yo estoy colocando iluminación en mi barra, ¿no? Mi barra, que estoy haciendo una cocina californiana, donde el comedor se junta con la cocina, ¿no? Y en medio coloco mi barra y debo colocar iluminación ahí, pero como es de pisos diferentes, o sea, es decir, hay sobrenivel, hay un desnivel, perdón, entonces debo hacer un detalle. ¿Para qué? Recuerda, el detalle está para que el que lo hace no lo tome de acuerdo a lo que él piensa, sino lo que tú, como proyectista, es lo que tú quieres. Bien, continúo. Entonces, y esto es importante, todo proyecto debe estar firmado por un profesional debidamente habilitado. Entonces, tú entras al colegio profesional, por ejemplo, el municipio es 58024,
Tú entras ahí y puedes ver si estoy habilitado, hasta qué tiempo. Y eso es importante, ¿no? La habilidad hace que tú ejerzas la profesión con toda confianza, porque tienes el aval del Colegio de Ingenieros. Igual, el Colegio de Abogados, entras a MICAL y ves que estoy habilitado como abogado. Entonces, acá hay un ejemplo de una memoria descriptiva, que es la que ustedes van a utilizar en su proyecto, ¿no? Entonces, tienes ahí las generalidades. Por encargo del señor Johnny Villalobos Cabrera, se ha elaborado el proyecto de instalaciones eléctricas interiores que se encuentran con recursos propios del propietario. El proyecto se ha elaborado sobre la base del plano de arquitectura, estructuras y ubicación y las disposiciones del Código Nacional de Utilización y el Reglamento Nacional de Edificación. ¿Dónde se ubica? La ubicación, y luego vienen ya la descripción de la demanda máxima, que es lo que hoy día vamos a aprender a hacer eso. ¿Cuándo es la potencia instalada y cuándo es la máxima demanda? El suministro de energía, ¿dónde lo vamos a tomar y bajo qué consideración? En este caso, por ejemplo, es un suministro monofásico, 220 voltios y 60 ciclos por segundo la frecuencia. El alimentador, se ha proyectado el tipo empotrado en piso mediante un conductor del tipo tal. Los circuitos derivados, los circuitos de fuerza y los tableros. Si hay tablero general y tablero de instrucción, hay que colocarlos. El sistema de iluminación, cómo va a ser, el sistema de puesta a tierra y las bases de cálculo. Y luego ya vienen los planos. ¿Qué planos voy a alcanzar? Y luego los alcances de los trabajos del contratista. Circuitos, tanto el alimentador y circuitos derivados de fuerza. Y la fecha, ¿no? Nuevo chimbote, tal. Entonces, ese es un ejemplo de memoria descriptiva. Para que ustedes ya vayan avanzando, de acuerdo a cómo vamos avanzando nuestro trabajo. Entonces, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Por favor, los escucho. Si hubiera alguna consulta. Levánteme la mano los que no tienen consultas, por favor. Y los que no me levantan la mano es porque tienen consultas y les pregunto. Más rápido. Bien, bien. Correcto. Faltan. Junior, Wilmer, Serna, Pedro Manuel. Consultas. Veo que no levantan la mano, es porque tienen consultas. Caterín, Nicole, Jimena. ¿Alguna consulta? Eliazar Díaz. ¿Alguna consulta? Brian Terrones. Brian ya levantó la mano, mil disculpas. Brian Romelio. ¿Alguna pregunta? Jimena, Eliazar, Dalner Torres, Wilmer, son los últimos que no han levantado la mano. O se han ido a tomar desayuno y ya prendieron pusieron la cámara y nada más. Brian, ¿consultas? Danner, ¿consultas? Eliazar, ya levantaste la mano, muchas gracias. Falta Jimena, Leonardo y Wilmer Cerro. Son los tres que no me han levantado la mano, entonces falta. Ya está, ya levantó. Falta Jimena y Leonardo. Jimena Max, ya levantaste la mano, muchas gracias. Y Leonardo Jean-Pierre, perdón. Leonardo Jean-Pierre, falta el único que no me levantó la mano. Bien, pueden bajar la mano y continuamos entonces, no hay consultas. Muchas gracias. Bien, entonces les decía, vamos a entrar a continuación la evaluación de la demanda de energía eléctrica. Yo voy a hacer la clase, termino la clase y lo que voy a llamar es a aquellos grupos que ya me presenten con qué plano van a trabajar, para darles el visto bueno y empezamos ya con nuestro proyecto. Entonces, para evaluar la demanda de energía eléctrica, es importante conocer estos conceptos.
El primer concepto que hay que conocer es el relacionado a la potencia instalada. ¿Qué es la potencia instalada? ¿No? La potencia instalada es la suma de las potencias nominales o de placa de los aparatos de consumo de un usuario, ¿no? Eso, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en las placas de los artefactos. Por ejemplo, en las electrobombas, acá está la potencia, ¿no? ¿Cuánto dice ahí potencia? 1,5 kilos. Y esta es la potencia nominal de esta electrobomba. Acá tenemos una impresora y en la parte posterior podemos ver ahí la corriente máxima, también tenemos el modelo y acá tenemos la potencia. ¿Cuánto? 15 watts. Entonces, eso de ahí es importante que nosotros lo tengamos listo. Acá hay otro ejemplo. Es otro motor. Ahí está su potencia. ¿Cuánto? 9 kilos. Acá tenemos otro. Su potencia, 7,5 kilos. Y etc. Entonces, esa es la potencia instalada. ¿Qué es la potencia instalada? Es la suma de todas las potencias nominales de la placa. Yo quiero saber cuánto es la potencia instalada en mi casa. Yo empiezo a ver mi televisor, mi refrigeradora, mi equipo de sonido, mi computadora, mi impresora, mi cargador de celular, las lámparas y todo eso. ¿Correcto? Pero así como hay potencia instalada, hay máxima demanda. ¿Qué es la máxima demanda? La máxima demanda no es otra cosa que la carga eléctrica máxima que suministra un circuito eléctrico durante un periodo determinado. Es decir, tú en tu domicilio no vas a utilizar todos los artefactos, ¿no? Muy difícil, ¿no? O vas a encender todos los artefactos, todas las lámparas, no. Entonces, a ese número de artefactos que tú siempre vas a utilizar en un determinado tiempo se llama máxima demanda. Y ahí tenemos en un recibo la potencia instalada y tenemos ahí las máximas demandas. Ahí tenemos acá la promedio de las máximas demandas, y esta es la potencia, ¿no? Acá tenemos. Entonces, ¿cómo calculo la máxima demanda? Multiplicando la potencia instalada por el factor de demanda. Un momentito, por favor, que me está entrando una llamadita, sobre contesto y continuamos. Un minuto, por favor. Bien, continuemos. Entonces les decía que el factor de demanda es la relación entre la máxima demanda y la potencia instalada. Por ejemplo, entonces yo, por ejemplo, en mi casa, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo en mi casa tengo un televisor, vamos a poner acá, conectando mi pizarra para poder escribir. Yo en mi casa tengo un televisor que tiene 100 watts de potencia, tengo una computadora de también 100 watts de potencia, tengo dos fluorescentes, ¿no?, de 50 watts de potencia cada uno, que sumado los dos da 100 watts. Entonces, esa es mi potencia instalada. Todos los artefactos que tengo los sumo.
100 más 100 más 100 sería 300 watts. Y esos 300 watts es mi potencia instalada. Pero ahora la máxima demanda. La máxima demanda lo calculo multiplicando el factor de demanda por la potencia instalada. Este factor de demanda está normado. En el caso de instalaciones eléctricas, el factor de demanda puede ser 1 o puede ser 0,5. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular la potencia instalada, perdón, la máxima demanda en mi domicilio, no hago otra cosa que multiplicar máxima demanda, es factor de demanda, que es 0,5, por la potencia instalada, que es 300. Entonces sería 150. Entonces la máxima demanda en mi domicilio será 150 watts. Y la potencia instalada será 300 watts. Así es. Vamos a continuación ya a hacer un análisis de la potencia instalada y la máxima demanda según el Código Nacional de Utilización del año 2006. Correcto. Entonces, vamos a ver cómo calculamos las acometidas y los alimentadores. Recuerda, y no te olvides, tengo la red secundaria. Tengo la red secundaria, esta es la red secundaria, punto de entrega, acometida, caja portamedidor, kilowatt hora. Kilowatt hora. Ahora sí. Tengo la red secundaria, les decía. Luego la red secundaria viene a la caja porta, esta es la acometida, ¿no? De red secundaria, punto de entrega. Luego viene lo que es la acometida. Y de la acometida va a la caja portamedidor, el kilowatt hora. Y de la caja portamedidor ya va hasta el tablero de distribución. Tablero general o tablero de distribución. Esta es la acometida y esto se le llama alimentador. Y de acá ya salen para el resto del circuito. Entonces nosotros hoy día vamos a hablar sobre esto y sobre esto. Pero para calcular la acometida y alimentador es importante conocer cuánto es la potencia instalada que tú necesitas y cuánto es la máxima demanda. Con eso calculo la acometida y calculo el alimentador. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice el Código Nacional de Utilización en su ítem 050-200? Me dice que para calcular la máxima, la acometida o el alimentador, yo debo hacer dos cálculos. Un cálculo A y luego un cálculo B. Y luego me quedo con el mayor. Entonces, en el cálculo A me dice que yo debo asignar una carga básica de 2.500 watts para los primeros 90 metros cuadrados. Y luego 1.000 watts por cada 90 metros cuadrados más. Es decir, si mi casa tiene 100 metros cuadrados, los primeros 90 metros cuadrados, 2.500 watts. Y para lo que me queda para llegar a los 100, es decir, 10 metros cuadrados, le debo agregar 1.000 watts. Y también me dice de las cargas de calefacción con los factores de demanda, se debe. Aquí también yo les hago hincapié. Este código es del año 2006, donde el tema de eficiencia energética y el tema de lo que era la sostenibilidad del medio ambiente no estaba muy de moda. Actualmente sí. Entonces, por ejemplo, la recomendación que siempre le digo a mis alumnos, no utilicen cocinas eléctricas, no utilicen termas eléctricas, no utilicen artefactos que funcionen con resistencias eléctricas, porque esos son altamente consumidores de electricidad. Entonces, si tú utilizas, por ejemplo, una cocina eléctrica tiene una potencia por lo menos de 4.000 watts. 4.000 watts que son un promedio, si nosotros nos acordamos de los focos de 100 watts,
estamos hablando de 40 focos, como si tuvieras 40 focos de 100 watts. Entonces, no es recomendable eso. Y vamos en el caso de las cocinas eléctricas, tenemos las cocinas a gas, cocinas de inducción. Siempre hay que estar a la par de la modernidad. Antiguamente sí se utilizaban las cocinas eléctricas. Una cosa es la cocina eléctrica y otra cosa es la cocina con encendido eléctrico, que son cosas diferentes. El encendido eléctrico es la chispa que se produce, sale el gas y empieza a funcionar. Eso sí, pero las cocinas netamente eléctricas, esas no deben utilizarse. Y luego me dice todo lo que tengo que hacer. Esto de acá nosotros lo vamos a ver como un ejemplo para que me entiendas. Todo lo que me dice esta regla para determinar la potencia instalada y la máxima demanda, y con eso saber cuánto es el conductor que va a haber en la acometida y en el alimentador. Vamos a ver con un ejemplo. Me dice, usando los pasos previos, tengo una vivienda unifamiliar de 2 pisos, con calefacción no eléctrica. En Estados Unidos, en Canadá y en países nórdicos, donde la temperatura baja a menos 0 grados, o sea, a menos 2, menos 3 grados centígrados, ahí se necesita calefacción. Entonces, ahí a veces utilizan resistencias eléctricas para calentar el aire, pero son altamente, como le digo, contaminantes. ¿Por qué? Porque hacen que las centrales térmicas generen más electricidad y malogran nuestro planeta. Entonces, para eso, por ejemplo, en muchas viviendas lo que hacen es utilizar los calderos, hierven agua o vapor y ese vapor permite calentar el aire. Entonces, me dice que tengo una vivienda unifamiliar de 12 metros por 10 metros con un sótano, el grosor de las paredes es 200 milímetros y tengo equipo a instalar, una secadora de ropa y un aire acondicionado. ¿Correcto? 4.000 watts para cada uno. Ahí es watt, ahí no es voltaje, es watt. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el área total habitable de la vivienda. Señores, no se olvide, nosotros vamos a trabajar con lo que el arquitecto nos da. Y el arquitecto ya nos da las áreas en un plano, ¿no? Área total, área techada, etc. Entonces, eso de ahí, nosotros ya lo tenemos. Pero vamos a suponer que no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A las dimensiones de la casa, le restamos el espesor de los muros. 10 metros por 2 veces el espesor del muro, que es 200 milímetros. 12 metros de fondo menos 2 veces el espesor del muro. Y tengo el área del primer piso. Si las áreas de los 2 pisos siguientes son iguales, no hay problema, le ponemos ahí. Si es el sótano se le considera 75% del área del primer piso. Que es esto de acá, por el 75% sale esto. Sumo esto y esto es el área total, el área que yo voy a utilizar. Por favor, hasta ahí alguna pregunta, los escucho. No, ingeniero. Correcto. No, ingeniero, todo claro. Bien, entonces, una vez que tengo las áreas, ahora sí es importante ya empezar a aplicar. Entonces, la norma me dice que los primeros 90 metros cuadrados le asigne 2.500 watts y para los siguientes 1.000 hasta la fracción. Entonces, a esos 306, los primeros 90 le doy 2.500 y luego sigue 90 más, 90 más. Acá, por ejemplo, hay 180. Entonces, 1.000 por cada uno, como son 2 veces, 1.000, 2.000. Y lo que me queda como fracción, que son los 36 metros cuadrados, le agrego también 1.000. Y ya tengo mi potencia instalada. ¿Cuánto es? 2.500 más 2.000 más 1.000, 5.500 watts. Esa es mi potencia instalada. Y para la máxima demanda, yo a esa, recuerda lo que les decía, ¿cómo calculo máxima demanda? Potencia instalada por el factor de demanda. La norma me dice que el factor de demanda debe ser 1. Los 5.500 por 1, demanda máxima 5.500. Entonces, en este caso, por ejemplo, coincide la potencia instalada con la máxima demanda. ¿Correcto? Y hasta ahí
¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguien no ha entendido? Pueden bajar la mano los que la tienen levantada, por favor, Charles, Frank. Gracias, gracias. Bien. Continúo. Entonces, luego ya, ya entro a calcular, ojo, esta máxima demanda y esta potencia instalada que yo he calculado es para lo que es alumbrado y tomacorrientes. ¿Correcto? O sea, es para lo que es el televisor, la computadora, el cargador celular, licuadora, batidora, refrigerador, etc. Aquí está, en los 5.500 watts, tanto en potencia instalada como en máxima demanda. Ahora, hay equipos que yo no los puedo conectar al tomacorriente, como por ejemplo, el tema del aire acondicionado, el tema de la cocina eléctrica, que ya no se debe utilizar, el tema de la terma, tampoco se debe utilizar, el tema de la electrobomba, eso tiene que tener un circuito independiente del tablero. Entonces, a esos yo voy a hacer los cálculos. Por ejemplo, para el caso del ejemplo, me decía que yo voy a colocar una secadora de ropa de 4.000 watts. Entonces, ¿qué me dice la norma? Para aire acondicionado, perdón, aire acondicionado primero, porque me dice acá, el ejercicio me dice, hay 4.000 watts de aire acondicionado. Entonces, ¿qué me dice la norma? Cuando es aire acondicionado, se utiliza un factor de demanda de 100%, o sea, de 1. Entonces, lo que hago es, como me están dando acá aire acondicionado 4.000 por el factor de demanda que es 1, tengo la máxima demanda que es 4.000. Potencia instalada 4.000, máxima demanda 4.000. Luego, ¿qué más tengo? Tengo una secadora de ropa. Igual, el código me dice cuando son cargas adicionales mayor a 1.000 watts, tú utilizas un factor de demanda de 1. Entonces digo 4.000 por 1, potencia instalada por máxima demanda, 4.000. Y entonces, ahora sí sumo, 5.500 más 4.000, estamos hablando de 9.500, más 4.000, 13.500. Acá lo corrijo, pues acá sería 13.500. Un ratito para poder corregirlo. Acá sería, esto estaría mal. Y acá sería 13.500. Como sumo. Y la máxima demanda también sumo. ¿Qué sumo? 5.500 más 4.000 más 4.000. 13.500. ¿Correcto? Entonces ya tengo la potencia instalada y tengo la máxima demanda. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? No, ingeniero. No, ingeniero. Gracias. Entonces, todavía no, aquí hay selección de conductor, no vamos a seleccionar ahorita conductor. Luego, lo que quiero es que ustedes la tengan bien claro cómo calcular la potencia instalada y la máxima demanda. Acá hay otro ejemplo, vamos a ver. Miren lo que dice este ejemplo. Tengo una unidad de vivienda de 2 pisos con estas dimensiones, grosor de paredes, y me dan el equipo eléctrico instalado. 25.000 watts de calentador eléctrico, 3.000 watts de aire acondicionado, 14.000 watts de cocina eléctrica, 3.000 watts de calentador de agua, 4.000 watts de calentador de tipo de tina caliente, 4.000 watts de secadora de ropa. Entonces, mira la cantidad de electricidad que se necesita. Toda, no se olviden, todo equipo que funciona con resistencias eléctricas son buenos consumidores de electricidad. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el área. El área. Entonces, una vivienda de 3 pisos más sótano más 4 niveles, ¿no? Tiene 4 niveles y un área techada de 470 metros cuadrados. Recuerda que el sótano es el 75% del primer piso, que es 60 metros cuadrados. Sumamos acá 0, 9 y 6, 15. 4. Entonces acá sería área techada 450 metros cuadrados. Acá también sería
450 metros cuadrados. Y es el área total, el área techada. Repito, el arquitecto ya nos da esta parte lista. Ya no hay que descontar paredes y tanta cosa. Entonces empezamos. ¿Qué me dice la norma? Me dice que los primeros 90 metros cuadrados, 2.500. Y luego, 1.000 por cada 90 más. 1.000, 2.000. Y lo que queda de fracción, 90 metros más. 1.000. Total, perdón, 2.500 más 2.000 más 1.000, 5.500. Con esta potencia instalada calculo la máxima demanda. Entonces sería 5.500 por 1, 5.500. De la máxima demanda es 5.500. Recuerden, y nuevamente les repito, esta potencia instalada me garantiza que voy a tener electricidad para todos los tomacorrientes y para la iluminación. Es decir, yo acá después no le voy a agregar la refrigerador, el televisor, la cocina eléctrica, la lavadora, no, porque ya está incluido en todos los tomacorrientes esta potencia instalada y por lo tanto la máxima demanda. Yáñez, te escucho. Ingeniero, buenos días. Buenos Lo que días. es el factor de demanda, ¿siempre es 1 o varía? Tiende a variar. Puede ser 0,75, por ejemplo acá 0,75. Allá Pero, es sótano, ¿no? claro, no, esto es para el calentador eléctrico de Zócalo. Calentador eléctrico. Entonces, el código me dice que para el caso de cuando yo calcule esto de acá, considere el factor de demanda 1. Ya el código me lo dice. Yo simplemente respeto lo que me dice el código. ¿Correcto? Ok, ingeniero. Listo, gracias por tu pregunta. Entonces, continúo. Puedes bajar la mano. Entonces, luego viene el resto de cargas. Me dice calentador eléctrico, etc. Voy, cada uno de esos voy calculando. Entonces, calentador eléctrico es de 25.000 watts. ¿Qué me dice la norma respecto a esto? Acá está la norma, si tú quieres revisar. Me dice que los primeros 10.000, un factor de demanda 1. Y los restantes, un factor de demanda de 0,75. Entonces, los primeros 10.000, 1. Y 25 menos 10.000, 15.000. Por 0,75, 15. Y ahí está, ya está. 10.000 por 1, 10.000. 15.000 por 0,75, 11.250. Aire acondicionado, no aplica. Luego, cocina eléctrica, los primeros 12.000, factor de demanda 0,5 y el restante 0,4. Solamente para el ejemplo, pero repito, cocina eléctrica, nada que ver. Si su arquitecto les pone cocina eléctrica, llámenlo y díganle, oye, ¿sabes qué? Actualizan. No, ya las cocinas eléctricas no funcionan. Si pone una termoeléctrica, tampoco. Ya no hay termas eléctricas. Eso ya pasaron a la historia. ¿Por qué? Porque al final el dueño del proyecto, después que ya va a vivir a la primer mes, le va a llegar un recibo que se va a acordar de ti a cada momento. Te va a llamar, ingeniero, mire lo que me ha llegado el recibo. ¿Y por qué? Por la termoeléctrica, la cocina. Para el caso de los calentadores de agua para baño, el factor de demanda es 0,25. Para el calentador de tina caliente también el factor de demanda 0,25. 3.000 por 0,25, 750. 4.000 por 0,25, 1.000. Y la secadora de ropa sin factor de demanda 1. Sumo todas las potencias instaladas y me sale 61.000. Sumo todas las máximas demanda y me sale 39.300. Entonces, miren, tengo un factor de una potencia instalada de 61.000 y una máxima demanda de 39.300. ¿Con qué voy a calcular el diámetro del conductor, la sección del conductor? Con la máxima demanda. Eso lo voy a ver a continuación. Aquí hay para edificios y departamentos similares, también todo el procedimiento, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, para cargas, cálculo de cargas de un departamento típico de 45 metros cuadrados con cocina eléctrica. El área del departamento es 45 metros cuadrados. Entonces, área techada,
área considerada 45 metros cuadrados. En el caso de departamentos, ¿qué me dice la norma? Vamos a... Dice, una carga básica de 1.500 para los primeros 45 metros cuadrados. Y si tiene más área, al resto le agrego cada 45 metros cuadrados, 1.000. Entonces, en este caso, como era 45 metros, 1.500. Ya no hay carga adicional. Igual, esto de acá me garantiza la iluminación en todo el departamento y los tomacorrientes. Ahora, luego ya voy agregando el resto de cargas. Cocina eléctrica, calentador de agua para baño, y voy agregando, perdón, ahí nada más. No tenía más, a ver, déjame ver, sí, no tenía. Solamente tenía cocina eléctrica y lo que es calentador de agua para baño. Sumo, me sale potencia instalada 9.000, máxima demanda 9.000. Aquí coinciden los dos, no hay problema. Luego aquí hay otra cálculo de un departamento, pero solamente con calentador de agua. Aquí ya disminuyo 3.000 y de máxima demanda 3.000. También es importante hacerle recordar que cuando el suministro es monofásico, la máxima demanda no debe superar los 8.000 watts. Cuando es más de 8.000 watts, ya necesito un suministro trifásico. Es decir, ya debo adquirir ya el suministro de 3 conductores. RCT más el neutro. 4 conductores. Aquí hay otro ejemplo. Etcétera. Entonces, una vez, esto que les he explicado es de acuerdo a lo que me dice el Código Nacional de Utilización. A esto de acá, el cálculo de la potencia instalada y máxima demanda es lo que me dice el Código Nacional de Utilización. Pero, ¿qué me dice el Reglamento Nacional de Edificación al respecto? Me dice, los proyectos deben incluir un análisis de la potencia instalada y máxima demanda de potencia que se requerirá. Y me dice los métodos. Me dice, o sigues el Código Nacional de Utilización o lo que haces es considerar las cargas que realmente debes instalar. Y entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Empiezo yo a contar alumbrado y tomacorrientes. Esto es lo que hace el Código Nacional de Utilización. Esto es lo que hace el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Qué hace? Para alumbrado, él ve cuántos puntos de iluminación vas a tener y los multiplica por su potencia. Tomacorrientes, ¿cuántos tomacorrientes vas a tener? Y estima una carga de 165 watts. Hay electrobombas, o sea, en realidad lo que hace es sacar, digamos, entre comillas, el número de alumbrado por la potencia de cada lámpara. Y tienes esto. En realidad, digamos que es más exacto, sí, pero estar contando los puntos de alimentación, lo que más se prefiere es hacer esto, lo que manda el Código Nacional de Utilización. En función al área, tengo ya lo que es tomacorriente C, iluminación. A continuación vamos a ver el cálculo de la sección de la cometida del alimentador. Hacemos un break de 10 minutos, nuestro primer break de la mañana y continuamos. Si no hay preguntas. Si no, cuando regresemos, absorbemos la pregunta. 10 minutos. Ingeniero, hasta las 9:30 para poder desayunar. ¿Cómo? Hasta las 9:30 debemos para poder desayunar, disculpe. Ya, 15 minutos, 20 minutos. ¿Qué hora es? Son las 9:15, ya 9:30. Correcto, 9:30. Listo. Olvidarse, ¿no? Nosotros tenemos acá la red secundaria. Tenemos acá la red secundaria. Y luego tenemos acá nuestra casita. Acá en nuestra casa tenemos nuestro medidor, kilowatt-hora. Entonces, de acá hasta nuestro medidor, a esto se le llama acometida. Acometida.
y del medidor hacia nuestro tablero, a esto se le llama alimentador. Entonces recuerda que nuestra casa va a tener una potencia instalada y una máxima demanda. Calculamos la potencia instalada y luego calculamos la máxima demanda. Máxima demanda que es igual a potencia instalada por el factor de demanda, ¿no? Y con esto nosotros vamos a calcular la acometida y el alimentador. Entonces, ya ahorita nosotros sabemos calcular la máxima demanda y la potencia instalada. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la sección del alimentador y de la acometida? Básicamente lo calculamos con esta forma. Corriente nominal es igual a la máxima demanda que lo hemos calculado sobre K. Si es un sistema monofásico es 1. Si es un sistema trifásico, raíz cuadrada de 3. Por el voltaje nominal, que en nuestro caso es 220 voltios, por el coseno de phi, que es el factor de potencia, que para nosotros vamos a considerar 0,9. Una vez que calculamos la corriente nominal, calculamos la corriente de diseño. Y la corriente de diseño, aquí por favor lo corrigen, aquí es corriente nominal. Corriente nominal. La corriente de diseño es el factor de simultaneidad por factor de seguridad por la corriente nominal. Entonces, ¿de qué depende el factor de seguridad? Depende, pues, si nuestra casa, ustedes que han construido, ven que va a crecer, o sea, rápido van a comprar artefactos y va a crecer rápidamente, entonces mejor le pongo un factor de seguridad de 1,25, o sea, 25% más de la corriente nominal. Pero si veo que el crecimiento va a ser bajo, ¿no? 1,10, 1,15. Entonces, con la corriente de diseño, recién yo me voy a mi tabla de conductores y selecciono el conductor más conveniente. ¿Correcto? Pero también es importante verificar la caída de tensión. La caída de tensión me dice si va a cumplir o no va a cumplir con lo que me dice el Código Nacional de Electricidad, ¿no? El Código Nacional de Electricidad me dice que la caída de tensión máxima debe ser 5%, desde mi medidor hasta el punto más alejado. Entonces yo debo colocar el punto más alejado. Por eso es que yo les decía que cuando hagan instalaciones eléctricas, vamos a ponerles acá un ejemplo para que me entiendan. Yo tengo acá mi casa y tengo acá mi medidor. Disculpen que medidor, y acá tengo mi tablero, ¿no? Mi tablero. Y de acá empiezo, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo acá un tomacorriente y yo hago esto. Voy así y regreso. Entonces se dan cuenta que la caída de tensión está en función a la longitud, porque K es una constante. En este caso no vale 1, sino 2 para el sistema monofásico, raíz de 3 para el sistema trifásico. Y es la intensidad de corriente nominal del alimentador, o sea, esta corriente que yo seleccioné, esta corriente de acá. Este valor es la resistividad del cobre, porque todos los conductores son de cobre. Y L la longitud. Entonces, imagínate si yo hago esta vuelta, esta longitud va a ser demasiado grande. Entonces, por eso que yo les decía, las instalaciones eléctricas siempre se hacen en forma radial. Es decir, del tablero voy saliendo, nunca regresando. Yo de acá pude llegar acá, y vamos a poner que acá tenga otros tomacorrientes. Esta parte ya lo borro yo, ¿no? Esta parte, ahí está, ¿no? Entonces quedaría así. Entonces, imagina, el punto más alejado sería esto. La longitud disminuye. Al disminuir la longitud, la caída de tensión también disminuye. Pues recuerda que la caída de tensión debe ser más o menos 5% el voltaje nominal, que es 220. El 5% de 220 es 11. ¿Correcto? Entonces, 220 hacia arriba, 220 hacia abajo. 231 voltios como máximo y 209 voltios como mínimo. Entre ese margen debe estar. ¿Qué pasa si yo hago el cálculo y me salió acá 208, 207? Significa que no está bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Disminuir la longitud haciendo un nuevo recorrido o aumentando el calibre del conductor para eliminar esa caída de tensión. Listo. Entonces, ¿qué hay que avanzar para la siguiente semana? Para la siguiente semana hay que avanzar
la máxima demanda y la potencia instalada, de acuerdo a lo que está acá. ¿Correcto? A continuación, primero voy a colocar en los grupos a los chicos que no tienen grupos. A ver, ¿algún grupo que le falte un integrante para añadirlo ahí a sus dos compañeros?